En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Dice, Dios es bueno con los de corazón, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio y mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque tuve envidia de los altivos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Por qué tuvo envidia? Porque prosperaban a pesar de su maldad. ¿Por qué tuvo envidia? Porque prosperaban a pesar de su maldad. Y dice el 4, dice, Señor, pareciera que viven sin problemas y tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad, están gordos, ricachones, tienen de todo lo que su corazón desea y se burlan y hasta hablan maldades en su orgullo y hasta procuran aplastar a otra gente. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por la tierra. Y entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Y la gente dice, ¿qué sabe Dios? ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos que disfrutan de una vida tan fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y entonces dije yo, ¿conservé puro mi corazón en vano? Otra versión dice, en vano he limpiado mi corazón. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Y traté de entender por qué los malvados prosperan. Oh, pero me fue tarea muy difícil. Pero entonces entré en el santuario de Dios. Versículo 17. Entonces entré en el santuario de Dios. Otra versión dice, entonces entré a la presencia de Dios. Y estando allí entendí el destino de los perversos. Y en verdad me di cuenta que están como en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio y se irán hacia su propia ruina. Al instante quedarán destruidos y serán consumidos en sus terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón estaba lleno de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Oh, fui tan necio y tan ignorante. Debí haber parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco, oh Dios. Me tomas de la mano derecha y me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y los que le abandonen perecerán, porque Señor, tú destruyes a los que se alejan de ti. Pero en cuanto a mí, bueno es estar cerca de mi Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. En estos primeros días hemos estado hablando mucho acerca de David, porque David nos enseña que hay batallas que Dios no peleará por nosotros. ¿Se acuerda que hemos estado hablando mucho de David y Goliat? La batalla más importante de la historia no ha sido Estados Unidos contra Alemania, no ha sido la batalla de la guerra civil, ¿verdad? El norte contra el sur aquí en Estados Unidos. La batalla más grande no ha sido la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial. La batalla más importante en la historia es la batalla de David, la más famosa. Es la batalla de David contra Goliat. De cómo un jovencito pudo derribar a un gigante que intimidaba a toda una nación. Cómo la victoria de un jovencito trajo bendición y trajo libertad a mucha gente. Como tus decisiones, como mis decisiones pueden traer libertad y bendición a mucha gente. Porque eso es lo que el diablo no quiere que sepamos, de que nuestras decisiones no afectan a otros. Eso es lo que el diablo no quiere, que tú y yo sepamos de que nuestras victorias espirituales van a bendecir a mucha gente. El diablo quiere que pienses de que
Las bendiciones y tus victorias solo te afectan a ti, ¿no? La victoria de David trajo bendición y libertad a toda una nación. Eso me enseña a mí que mis decisiones afectan a otros. Ya sean buenas decisiones o malas decisiones. La antítesis de la historia de David es la historia de Jonás. Porque Jonás, con su desobediencia, puso en peligro a toda la gente que estaba en el barco, y porque él estaba en desobediencia, toda la gente se iba a ahogar. Y se hubieran ahogado si no es que agarran a Jonás y lo lanzan al mar. Y cuando lo lanzaron al mar, ¿qué pasó con la tormenta? Se calmó. Es que hay tormentas en tu vida y en la mía que se calman cuando sacas a la gente que no te conviene en tu vida. Hay tormentas que son causadas por Jonases, hermano. Insistimos en darle de cenar a la gente que se burla de Dios, se burla de la Biblia que para ti es sagrada, que la Biblia que para ti es sagrada. Hay gente a quien tú le das de cena en tu casa y se burlan de las cosas sagradas que tú levantas y adoras. Ellos se burlan, mas sin embargo no tienes el carácter de ya no invitarlos a casa. Porque dice, son amigos del alma de muchos años. Y todo lo que tú edificas en lo espiritual, una visita de tus amiguitos destruyen lo que por 6 meses edificaste espiritualmente. Tus amigos borrachos lo destruyen en una sola noche. Lo que más le hace falta a la iglesia, aparte de oración, es carácter. La iglesia le hace falta carácter. Es que es el carácter lo que te ayuda a tomar decisiones. ¿De qué sirve que sepas orar si cuando tienes que hablarle a un ser humano y decirle no, hasta aquí, no lo haces? Porque hay gente que oran muy bonito, pero a la hora de hablar con el ser humano les da miedo. Es bueno hablar con Dios, pero también es bueno saber confrontar las cosas que Dios no va a confrontar por nosotros. Entonces, repito, la historia de Jonás es la antítesis o lo contrario o lo opuesto a la historia de David. David con su obediencia bendijo a muchos y Jonás con su desobediencia puso en peligro a muchos. Ahora el domingo estábamos hablando, pusimos una foto ahí. No sé si logren buscar ahí, yo creo que no lo puse. Se llama David y Goliat 2. Tenía una foto ¿se recuerda el mueble donde estaba la presencia de Dios? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama el mueble donde llevaba la presencia de Dios? El arca. Pusimos una foto del arca. Y el domingo le decíamos a los hermanos de que en realidad todo lo que Dios hizo con David y a través de David y la victoria de Goliat y el ungimiento de David, todo lo que tenía que ver con David era con un solo propósito. Era de que Dios quería traer de vuelta a Israel su presencia. Y no lo podía hacer. Dios no puede traer su presencia a nuestra vida, a nuestro país o a nuestra iglesia con gente que son como Saúl, que amó más su posición en el trono que a la gente que gobernaba. Hay gente que ama su posición, pero no aman a la gente que deberían de amar. Y como amó más su posición que al Dios que se lo dio, Dios le quitó la unción. Por eso hay gente que tiene posición, pero no tienen unción. ¿Por qué? Porque la posición Dios nos la da para servir a otros, para ayudar a otros, para lavar los pies a otros, para ayudar al necesitado. Para eso nos da Dios posición. No para sentirnos más que otros. La posición es para servir. En el reino de Dios, la posición no es para hacerte famoso, es para servir a otros. Aunque no digan amén. Porque hay mucha gente calenturienta en las iglesias por posiciones. Ay, que el pastor me ponga, que el pastor me ponga. ¿Y cuál es tu calentura de que te pongan? ¿Estás tan vacío de ti mismo? ¿Estás tan vacío de Dios que quieres una posición y tu camiseta que diga soy líder para sentirte alguien? Primero siéntete alguien en la presencia de Dios como David. Porque David descubrió su autoestima no en el trono, encontró su autoestima en la presencia de Dios.
Porque es la presencia de Dios la presencia de Dios es como una luz que te ilumina quién verdaderamente eres tú delante de Dios. Eso era lo que Dios quería traer, la presencia de Dios, y por eso trabajó con David. Siempre que Dios trabaja contigo, no es por ti, es para una meta que Él quiere realizar a través de ti. Nunca se trata de ti, nunca se trata de hacerte famoso o rico, se trata de algo que Él quiere hacer en beneficio de su pueblo. Entonces yo no puedo ser famoso. Claro que puedes ser famoso, pero tu meta nunca debe de ser famoso. Fama puede venir en el camino, pero nuestra meta debe de ser servir, no ser famoso. Entonces siempre tuvo que ver, toda la historia de David tuvo que ver con Dios diciendo: yo quiero traer la presencia de Dios a mi pueblo. Quiero traer otra vez la gloria de Dios en medio de mi pueblo. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos, fuimos sacados de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados de la presencia de Dios. Fueron echados fuera de la atmósfera donde ellos podían ser victoriosos, porque el único lugar donde el ser humano funciona en victoria y en éxito es en la presencia de Dios. Tú y yo fuimos diseñados para funcionar en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando hay presencia de Dios sobre nuestra vida, ya sea porque oramos, estuvimos escuchando música cristiana, estuvimos leyendo la palabra de Dios, estuvimos con la gente correcta, no importa cómo esté la presencia de Dios sobre tu vida, no importa la forma en que llegó la presencia de Dios a tu vida, pero cuando está la presencia de Dios en tu vida, cuando otros te quieren amargar, no te amargas. Porque la presencia de Dios te ayuda a funcionar con la imagen de Cristo. Cuando nos salimos de la presencia de Dios, funcionamos con la imagen de Adán, con nuestro propio carácter. Cualquier cosa nos enoja, cualquier cosa nos hace estar resentidos. Una persona que visita constantemente la presencia de Dios es una persona que puede controlar lo que otros no controlan. Pueden dominar lo que otros no dominan. La presencia de Dios no debe de ser un lugar que visitamos cada domingo. Debe de ser nuestro diario vivir. La presencia de Dios en tu carro, en tu casa, en tu trabajo. La presencia de Dios. Pastor, ¿qué es la presencia de Dios? Es cuando tú y yo estamos 24/7 con la conciencia de que Dios está en nosotros y con nosotros. La presencia de Dios es tener conciencia. Hermano, ¿acaso no te has dado cuenta que tú y yo entramos a la presencia de Dios, pero también a veces nos salimos? Todos conocemos nuestro carácter cuando la presencia de Dios está sobre nosotros, y también conocemos nuestro carácter cuando estamos fuera de la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? A mí me gusta más el Kerim cuando estoy en la presencia de Dios. En la presencia de Dios puedo decir como David en el Salmo 63: Señor, mi corazón y mi carne te anhelan, Señor. En la presencia de Dios, Dios calibra nuestro cuerpo para que ya no desee adulterio, para que ya no desee borrachera, para que ya no desee droga. En la presencia de Dios, Dios calibra hasta mi cuerpo, no digamos mi alma. Mi alma en la presencia de Dios siempre está con paz, con alegría, pero en la presencia de Dios hasta nuestro cuerpo es recalibrado para que nuestro cuerpo anhele percibir lo divino y lo glorioso de Dios. Y ahí está la victoria, jóvenes, ahí está la victoria sobre la fornicación. Ahí está la victoria, gente casada, sobre el adulterio, en la presencia de Dios. Dios recalibra, hermano, hasta mi cuerpo es recalibrado para desear lo divino. Oh, pero un cuerpo que no sabe estar en la presencia de Dios, ay, hermano, con cualquier falda, por ahí anda persiguiendo las faldas, hermano. Dios quiere que en el 2015... Eso es lo que he querido enseñar los miércoles, pero Dios no me ha dejado todavía. Porque yo sentí que en el 2015 Dios quiere que enseñemos los días miércoles cómo ser gente que sabe intimar en la presencia de Dios. Intimidad, eso es lo que Dios marcó en mi mente y en mi corazón. 2015 vas a enseñar le vas a enseñar a mi pueblo cómo intimar conmigo, cómo tener mi presencia 24/7.
¿Cómo ser conscientes todo el día de que Dios está cerca? ¿Cuánto les gustaría estar siempre cerca de Dios, hermano? Que cuando tu jefe te diga, vos no servís para nada, hispanito feo, horrible, ustedes los hispanos no valen nada. Que cuando tu jefe te diga todo, tú estés tan lleno de la presencia de Dios que, perdone jefe que lo hice enojarse, perdone jefe, me voy a esforzar más, jefe. En lugar de el que no está en la presencia de Dios. ¿Y quién es ese jefe? Solo porque es gringo piensa de que no, nosotros los hispanos. La presencia de Dios afecta literalmente nuestra vida, hermano. El diablo quiere que pequemos, porque cuando pecamos somos destituidos, nos sacan. El pecado, el desobedecer a Dios, nos saca de la presencia de Dios, nos quita la realidad de Dios, nos quita la conciencia. We stop being conscious of God when we sin, when we disobey. Ya no tenemos cuando uno pierde la conciencia de Dios, ay hermano, uno se lanza a ver cualquier cochinada en el internet. Cuando pierde, puede ser que no pierdas tu salvación, pero pierde la presencia de Dios un ratito y ahí te vas a dar cuenta que el cuerpo empieza a anhelar cosas horribles, hermano. Sí, hermano, si la presencia de Dios por eso hemos hecho de la visión de nuestra iglesia es ser una iglesia de la presencia de Dios, ser una iglesia en donde la gente venga y experimenten al Dios vivo de Israel. Esa es la visión de nuestra iglesia. Claro que en la visión está también no solo experimentar a Dios, sino afectar a la comunidad, sí, pero lo prioritario es regresar al lugar en donde Dios nos hizo, a la presencia de Dios. Todo comienza cuando regresamos a la presencia de Dios. Repito otra vez, hermanos que están viendo el video, todo comienza a arreglarse cuando regresamos al lugar de nuestro origen, a la presencia de Dios. La presencia de Dios no debe de ser un tema secundario en la iglesia, debe de ser la columna vertebral de nuestra iglesia. Ese es el peligro que tenemos de vivir aquí en el occidente. Porque en el occidente, aquí en el occidente, de este lado del planeta, nos encantan los conceptos. Sí, yo conozco a Dios, sí, yo sé la Biblia. Sí, yo sé la doctrina de la justificación, pero toda doctrina que no nos lleva a tener una experiencia viva con aquel Dios de la teología no es una buena doctrina, no es una buena teología. Toda teología me tiene que llevar a experimentar a Dios. ¿Por qué crees que Dios nos hizo su imagen y semejanza? Nos hizo su imagen y semejanza porque quiere que lo experimentemos. No hay ningún gato, no hay ningún animal, no hay ninguna criatura en la tierra que pueda experimentar lo divino de Dios como el ser humano. Porque Dios nos hizo en este nivel, a su imagen y semejanza. Por allá abajo están los animales. Los que no pueden, los que no tienen libre albedrío, los que no tienen voluntad. Los que se mueven por lo que sienten, pero nosotros somos a imagen de Dios, no somos animales, somos seres semejantes a Dios, que podemos decidir estar cerca de Él o podemos decidir estar lejos de Dios. Nunca podemos dudar del amor de Dios, porque el verdadero amor deja libre a la persona que ama. Por eso cuando Dios nos hizo, nos dio libre albedrío, nos dio una voluntad para que tú decidas si un día quieres estar cerca de Dios y si un día quieres estar lejos de Dios. Eso es amor. De ahí sacaron aquel dicho, si amas algo, déjalo libre y si regresa a ti. Dios nos ama tanto que nos dio dos opciones, o que lo amemos o que no lo amemos. Eso es amor. Amor a la fuerza, eso no es amor, eso es dictadura. Y por eso quise leer el Salmo 73, porque el Salmo 73 nos habla de un salmista, de un hombre de Dios, de un hombre que visitaba la presencia de Dios, pero en eso descuidó la presencia de Dios. ¿Alguien aquí es lo suficientemente sincero para poder decir que hay veces que descuidamos la presencia de Dios? Él descuidó la presencia de Dios, y cuando descuidó la presencia de Dios empezó a ver a la gente que no iba a la iglesia, empezó a ver a la gente que deshonraban a Dios con su boca, y dice, Señor, los que se burlan de ti no tienen problemas, ni se enferman, tienen trabajo, tienen 5, y empezó a tener envidia de los impíos.
Pero la Biblia dice que él se amargó de ver todo eso. Pero a la mitad de la historia dice, pero al final fui al santuario de Dios. Al final entré a la presencia de Dios. Y estando en la presencia de Dios, entendí el final de ellos, que el final de ellos es final de muerte. Eso me dice a mí que cuando yo no estoy en la presencia de Dios, siempre voy a tener un falso concepto de la realidad. Hay que tener cuidado con la gente que no visita, los líderes, porque no toda la gente que viene a la iglesia ama la presencia de Dios. Yo como pastor quisiera que todos amaran la presencia de Dios, pero hay gente que viene a la iglesia porque sus amigos vienen a la iglesia. El día que sus amigos se muevan de la iglesia, ellos también se van a mover de la iglesia, porque no es la presencia lo que los tiene aquí, es la vida social lo que los tiene aquí. Y este salmista, el Salmo 73, cuando estuvo fuera de la presencia de Dios, tuvo una percepción equivocada de la realidad. Y la Biblia dice que cuando entró a la presencia de Dios, dice, ahora sé. Eso significa que vivir fuera de la presencia de Dios engaña nuestros sentidos. Esposas, ojalá que ustedes vivan en la presencia de Dios. Porque cuando no vivas en la presencia de Dios, siempre vas a ver a tu esposo con duda. Ay, ¿de dónde vendrá? Acércate para acá, bandido, que te voy a oler. Y empieza la hermana sabueso, ¿verdad? Ya terminé. Yo solo quería decirte eso. Que todo lo que hemos estado, y tal vez, no sé todavía, es muy probable que el domingo cerremos lo de David. Pero este miércoles quería solamente recordarte que todo lo que David vivió, todo lo que David sufrió, todas las victorias de David tenían que ver con una sola cosa: traer la presencia de Dios a Israel. Por eso es de que tú tienes batallas grandes, porque Dios quiere traer su presencia a tu casa. Un hijo creciendo en una casa donde hay presencia de Dios, ese hijo no va a ser drogadicto. Una hija creciendo en una casa donde hay presencia de Dios, esa hija no se va a ir a casar con cualquier chilingüín que le aparezca en el camino, porque donde hay presencia de Dios hay entendimiento y hay sabiduría. Hoy aprendimos a través del Salmo 73 que cuando el salmista entró a la presencia de Dios entendió muchas cosas. Eso significa que la presencia de Dios me ayuda a entender lo que antes no entendía.